Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Beatriz Pajés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México, en Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Y la puedes leer en www.siempre.mx. Buenas noches, Frank. Un placer, como siempre, participar en charlas de esta noche. Al rendir protesta como primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum pidió que la llamaran presidenta con A. Esa A también es la primera letra de la palabra atreverse. Sheinbaum se atrevió a desafiar estereotipos, prejuicios atávicos y logró sentarse en una silla monopolizada por varones. Ahora la presidenta con A le toca dar un paso más hacia adelante, sustituir el estilo autoritario, violento y amenazante de su antecesor por otro democrático y republicano. Atrévase a ser cabeza de la reconciliación nacional. México es un país majaderamente desigual, pero ese divorcio se agudiza cuando el gobierno lo encabeza un sembrador de odio. Atrévase a utilizar la historia como un instrumento de paz y reencuentro entre pueblos y naciones, no para atizar complejos y disputas estériles. Atrévase a corregir la reforma al Poder Judicial. La elección de jueces, ministros y magistrados nada tiene que ver con la democracia. Es resultado de una venganza. Es el mazazo de un todopoderoso contra ministros y jueces que actuaron para defender la constitucionalidad. Atrévase a ser tolerante con la crítica, a sentarse con esa prensa estigmatizada, marginada y perseguida desde las mañaneras, con intelectuales disidentes, no para repartir sobres, chayotes, contratos publicitarios o complicidades, sino para construir una sociedad más consciente, informada y tolerante. Usted será una mandataria con poderes absolutos. Su partido tiene el control del Congreso, gobierna en 24 de 32 estados y domina las legislaturas locales. Atrévase a vacunarse contra la autocracia, las verdades absolutas, la prepotencia, prohíba el culto a la personalidad. Atrévase a hablar no solo para los casi 36 millones de mexicanos que votaron por usted, también por esos 64 millones de electores que lo hicieron por partidos distintos o que simplemente no votaron. Esa niña mujer indígena que hoy es emblema de su gobierno lleva una bandera. No se ve el símbolo nacional, pero muchos mexicanos tenemos el deseo que en el centro haya un águila con las alas abiertas. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés. Hasta la próxima. Dicen que las malas prácticas es lo que se contagia más fácil. La 4T, o más bien Andrés Manuel López, estuvo enviando caravanas migrantes a Estados Unidos para presionar a Washington. Y de cierta manera, Alejandro Mayorkas, director de Homeland Security, pues a él le delegó Kamala Harris la función. Ya hay un documento de una investigación en la que Joe Biden reconoce que permitieron de manera indebida demasiada inmigración ilegal, como ellos le llaman, indocumentada, como quieren. Pero el hecho es que se rompió la ley de inmigración. Ahora que están pasando las inundaciones a raíz de la pasada del huracán Helen, valga la redundancia, FEMA, Federal Emergency Management Agency, la Agencia Federal de Emergencias,
se declara sin presupuesto para poder ayudar a la gente que fue víctima de estas inundaciones, de este huracán, principalmente en una parte de Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y varias entidades más. Sale a relucir lo que decía Alejandro Mayorkas cuando compareció ante la Comisión del Senado. No detienen la inmigración porque no tienen más presupuesto. Sin embargo, por ahí le sacaron un memorándum a Mayorkas donde dice a todos los agentes del Border Patrol, la patrulla fronteriza, que no detengan. Ese documento lo saqué yo aquí varias veces en su momento. Que no detengan a los indocumentados, o sea, que hagan la práctica de catch and release. Detener, tomarles una foto ahí en grupo. Si tienen un nombre, pues bueno, a ver cuál te ponemos, pásale. Muy riesgoso, porque esta situación se está unando a los problemas que tenían la ciudad de Santuario, que ya no son suficientes para albergar a tanto migrante. No hay presupuesto para ayudar a los damnificados. Tuvieron que sacar de un fondo de emergencia. Y a 32, perdón, ya hoy estamos como a 30 días, estamos 4 de octubre, pues casi a 30, 20 y tantos días, no, la elección es el 5 de noviembre, sí, 30 y tantos días de la elección presidencial en los Estados Unidos, pues 70 congresistas republicanos encuentran en una investigación que en ciertas ciudades santuario, donde se permite el voto temprano, o sea, early voting, que votar antes, están usando indocumentados para que voten a favor del Partido Demócrata. O sea, no solamente como López, aprovecharon abrir la frontera, sino también lo mismo que se hizo en México. Ahora están votando indocumentados que ni siquiera el gobierno americano saben quiénes son, no tienen papeles, traen por ahí una credencial temporal que les permite trabajar, pero hasta allí. La pregunta está en el aire porque el documento fue mandado de manera certificada por estos 70 congresistas a Merrick Garland, el procurador de los Estados Unidos. Pasaron varios días y no ha hecho ninguna contestación oficial sobre qué va a hacer al respecto. En algunas ciudades donde se encontraron a esos migrantes votando de manera infraganti, bueno, las autoridades locales en algunos casos tuvieron cierta ética y los sacaron de la votación, sacaron sus nombres, pero ahí quedó la cosa. No hubo deportación, no hubo detención, pese que es un delito flagrante a una ley federal. Kamala Harris quiere ganar la elección. Ahora, mucha gente no se ha puesto a analizar la empatía que hay entre Kamala Harris y Claudia Sheinbaum. A Claudia Sheinbaum la impuso López. Ella no ganó la elección. Lo mismo hizo Biden cuando dimitió. Biden impuso a Kamala Harris para que le tape todas las tropelías del hijo y todos los fraudes
y más fraudes como este que acabamos de mencionar. Entonces, imagínense si gana Kamala con estos fraudes. Nadie va a reconocer su autoridad, porque así pasa cuando se impone de manera fraudulenta a un gobernante. Pero lo curioso es que así como permitió que muchos presos se cambiaran de sexo pagados las operaciones con fondos públicos, así como benefició a asesinos que andan libres y volvieron a delinquir, Kamala Harris va a ser muy fácil que así como se ve que Claudia Sheinbaum no tiene ni la más mínima intención de parar a los carteles, más bien los va a respetar como los protegidos de López. Kamala Harris se va a vender a esa corrupción. Y entonces sí, qué tristeza, porque entre estas dos damas, ojalá yo esté equivocado, pero todo pinta a que estas mujeres que no tienen experiencia en administración pública, ninguna de las dos, que no tienen conocimiento real del Estado de Derecho, tanto mexicano como norteamericano, y tampoco conocen ni saben aplicar bien la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Es un aspecto muy triste, pero yo prefiero no decírselos. Cuando veo que circundan estos memorándums, me espero a que prestigiados medios norteamericanos informen de esta denuncia. Está traducida. Vean el reportaje con atención, porque esto va a afectar mucho a los millones de mexicanos que han cruzado la frontera y que buscan un permiso legal para trabajar. ¿Por qué razón? Porque Kamala Harris, ya como lo vieron en otro programa, se está promocionando en la India y ella les está prometiendo visas a 25 millones de hindúes que están de manera indocumentada y que han estado entrando por la frontera de Canadá. Una situación alarmante. Mientras que los carteles mexicanos asociados con la mafia rusa y la mafia china hacen de las suyas en Estados Unidos y distribuyen fentanilos en cantidades industriales. Lo que detiene la DEA es mínimo comparado con lo que se distribuye. Y lo que es peor, cada día mueren más jóvenes y adultos mayores en los Estados Unidos que de manera ilusa consumen esta droga sin entender el gran daño que les hace a su salud. Honestamente, esto es preocupante. Además, entre esos inmigrantes que se han encontrado en la frontera votando, muchos tienen ya antecedentes penales de situaciones que cometieron anteriormente. O sea, muchos de ellos tienen cuentas pendientes con la justicia norteamericana. ¿Y qué pasa? Andan como Juan por su casa, nadie les dice nada, y bueno,
Esto es algo muy preocupante, porque si en algún momento las autoridades norteamericanas, así como las ciudades santuario, se han visto rebasadas por por todo este tipo de anomalías, porque son anomalías, son delitos, no sé cómo les quiera llamar usted, Estados Unidos empezará a ser una potencia decadente, por la simple y sencilla razón que ya no se ve un sistema de law and order, ley y orden, que debe de existir en los Estados Unidos. Y lo digo de manera pues lenta, pausada, porque nadie pone atención. Mucha gente lo ignora. Mucha gente les vale, ahora sí como decimos, cacahuate. Ando buscando un mail que me llegó hace algunas horas, precisamente del Drug Enforcement Administration, que quiero que lo veamos con detenimiento, porque esta situación, como se los digo, no deja de ser preocupante en muchísimos aspectos, ya que todo esto, pues no crean que se va a quedar la situación así nomás. Todo esto va a repercutir en la frontera, en México, en la comunidad mexicana, en los Estados Unidos, y se va a volver una bola de nieve, acuérdense. Y como siempre se los digo, ojalá yo esté equivocado. Y como se los dije, pues aquí tengo la comunicación, diario recibo, estoy como periodista acreditado en todas las agencias federales de los Estados Unidos y pues vean, recibí esta información a las 11 de la mañana el día de hoy y dice alerta pública de seguridad. La DEA está poniendo una alerta porque pues lo consideran parte de acuerdo a sus investigaciones. Hay tanta inmigración indocumentada que promueven una parte de ellos a los carteles, que están surgiendo farmacias ilegales en el internet y que distribuyen opioides, fentanilos, hasta marihuana y toda clase de estupefacientes y estimulantes. Y de acuerdo a la DEA, este tipo de negocios, pues como lo hacen en línea, está saliendo de control. La DEA ha identificado algunos de ellos y los lista aquí abajo. No los reproduzco porque si hay jóvenes que me están viendo y van a querer tener curiosidad de verlo, no vale la pena. Les pido principalmente a los jóvenes de la comunidad latina, a mí no me gusta llamarle hispana. Hispano nació cuando estaba Richard Nixon en la presidencia e iba a tener un acercamiento
con la gente que habla español en los Estados Unidos. ¿Y cómo les llamamos? ¿Cómo les llamamos? Ah, hispanos. Pero la mayoría somos latinos, señor Nixon. Pero bueno, los hermanos latinos tienen que percatarse de que esto es muy riesgoso. Ahora, si ustedes se dedican a trabajar arduamente, no meterse en problemas de este tipo, ustedes pueden estar en los Estados Unidos, porque hasta cierto punto les respetan y que paguen sus impuestos. Pero el que se mete en negocios sucios de drogas, y you do the crime, you must do the time. Si hacen el crimen, van a pagarlo en la cárcel. Vean el reportaje de los votantes cachirules o del voto indocumentado en las urnas para elegir nuevo presidente en los Estados Unidos. Está muy bueno. Buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Welcome back, everyone, here to Live Now from Fox. I'm your host, Mike Pace. Always great to be with you. You can follow me on X, Pace Live Now. Love to hear from all of our great viewers. Well, we do have some breaking news that we want to bring to you. Just 32 days to go until the election, and Republicans are getting worried about the amount of non-citizens that are on voting rolls right now. There has been a lot of purges across the different states, and that is getting Congress Republicans a little bit scared about, okay, if they're purging, just how many more are left on the rolls. And that is sending Congress now sending a letter to Attorney General Merrick Garland demanding some answers. So let's get right into it here for you on Live Now from Fox, as we bring you always the most top stories and live feeds all right here. Dozens of lawmakers in the House and Senate are calling for more information from the Justice Department about efforts to stop non-citizen voting in federal elections, which they call a, quote, serious threat to election integrity, citing officials in multiple states who have identified non-citizens on their voter rolls. A letter from 73 lawmakers led by Senator Bill Hagerty and Representative Andy Biggs sent to Attorney General Merrick Garland said that they were deeply concerned by reports of non-citizens registering to vote in voting in federal elections and had not received a response from an inquiry in July on the matter here. And what I have is the full letter, and I'm going to read it for everyone here on Live Now from Fox, because remember, I'm always looking out for you as we have the full letter. I'm going to read it out right here on Live Now from Fox, everybody. Let's bring it to you. This is the letter from more than 70 Republicans. Dear Attorney General Garland, we are deeply concerned by reports of non-citizens registering to vote and voting in federal elections. As of today, there has been no response from you or your department regarding the inquiry on July 12, 2024, seeking information on efforts undertaken by your department to enforce laws prohibiting non-citizen voting. Given that the 2024 presidential election is now less than 34 days, your department's inaction and refusal to provide any information regarding its efforts to promote public trust and confidence in our elections is especially alarming. Since the initial letter, several more concerning reports have been released by state officials, indicating that a large number of non-citizens appear on their voter rolls. For example, the Virginia Attorney General recently announced that 6,300 non-citizens were identified on and removed from Virginia voter rolls in 2022 and 2023. In another troubling report released in August, over 6,500 non-citizens registered to vote in Texas were identified and removed from voter rolls. Of the 6,500 non-citizens
citizens identified, nearly 2,000 had a voter history. Clearly, there is non-negligible amount of voter participation by non-citizens in federal elections, which is not only a serious threat to the integrity of our elections and the democratic process they represent, but also the potential to reduce Americans' trust and confidence in election results. Accordingly, we respectfully reiterate the July 12th request for information on your department's enforcement efforts. The initial deadline for providing this information was July 26, 2024, so the response is now 9 weeks overdue. Please provide responses to the following no later than October 16th, 2024. Including, please provide the number of aliens who have been charged, tried, or convicted under 18 U.S.C. 611 since January 20th, 2021, including the status of each case. Please provide the number of aliens who have been charged, tried, or convicted since January 20th, 2021, including the status of each case. Please provide the number of aliens who have been prosecuted under 18 U.S.C. 9/11 since 2021, including the status of each case. Please provide the number of referrals received from other government officials or the public in reference to the statutes cited in questions 1 through 3. How does the Department of Justice investigate allegations received of non-citizen voting or voter registration? What affirmative steps have the Department of Justice taken to detect, prevent, and deter illegal aliens and non-citizens from registering and voting in federal elections? What affirmative steps have the department taken to obtain relevant information from the Department of Homeland Security on aliens who have registered or voted in elections? What steps have taken by U.S. attorneys in the Public Integrity Section of the Criminal Division, which is responsible for prosecuting election crimes and assisting U.S. attorneys in prosecuting election crimes to obtain jury-related information that indicates aliens have unlawfully registered to vote? As the 2024 election nears, what steps will the department take to detect, investigate, and prosecute non-citizens who violate election laws? What steps have the department taken to contact Virginia and Texas election officials to obtain information and the voter registration and voter history files on each of the aliens removed from the voter rolls who were unlawfully registered and voted in those states? Thank you for your attention to this matter, and we look forward to your prompt reply. And it's signed by the more than 70 congressmen and women who are looking into this very, very closely. And again, we will be continuing to follow it for you all right here on Live Now from Fox. I am your host, Mike Pace. You can follow me on X. Let me know your thoughts here on this matter. Again, we are just 32 days away from a huge, huge election, and Congress, specifically Republicans, are demanding answers from the Department of Justice on what is the status of non-citizens on these voter rolls, how many have been purged across the states, and more, how many are still on the rolls right now. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.